Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a estar desarrollando, ¿verdad?, la clase de pares craneales, ¿verdad? O sea, la parte de los núcleos de los nervios o pares craneales, sus conexiones centrales y su distribución. Bueno, siguiente. Esta es la parte divertida de neuroanatomía. Vamos a dar hasta el sexto par craneal nomás porque es súper larga. Y como tienen otra cosa que hacer, ¿verdad? Entonces voy a dar hasta el sexto nomás. Bueno, como sabemos, hay 12 pares craneales, ¿verdad? O sea, 12 pares de nervios craneales que salen ¿de dónde? Del cerebro, ¿verdad? Y van a pasar a través de sus orificios y fisuras del cráneo, ¿verdad? Todos los nervios se van a distribuir en la cabeza y el cuello, excepto un nervio. ¿Cuál es ese nervio que no se va a distribuir por la cabeza y por el cuello del ser humano? A ver si alguien sabe. ¿Ya vieron ya Vago. pares craneales? ¿Ah? Nervio vago. Sí, muy bien, nervio vago. Bueno, entonces tenemos que el primer par craneal es el nervio olfatorio, luego le sigue el óptico, ¿verdad? El oculomotor, el cuarto par craneal que viene a ser el troclear, el quinto par craneal, ¿verdad?, que es el trigémino, luego le tenemos al abducen, al facial, al vestíbulo coclear, al glosofaringio, al vago, al accesorio y al último par craneal que es el hipogloso. Siguiente. Bueno, retrocedo un ratito. Bueno, la organización de los pares craneales. Los pares craneales, ¿verdad?, se originan en tres grandes grupos que vendrían a ser los sensitivos, ¿verdad? Que vendrían a ser, en este caso, los nervios olfatorios, el óptico, el vestíbulo coclear, que son, ¿verdad?, sensitivos. Siempre hay que acordarnos que primero vamos a oler, luego vamos a ver y luego le vamos a escuchar, ¿sí? Entonces, nervio olfatorio, óptico y vestíbulo coclear, que es el nervio auditivo, ¿sí? Son totalmente sensitivos. No se olviden de eso, que primero olemos, vemos y escuchamos, ¿sí? Luego vienen los que se encargan ya de la parte motora, ¿verdad? Que vendrían a ser el nervio oculomotor, el troclear, el abducen, el accesorio y el hipogloso, ¿verdad? Que son totalmente motores. Y por último tenemos al último grupo, ¿verdad? Que serían los mixtos o sensitivos motores, que vendrían a ser el nervio trigémino, el facial, el glosofaringio, el vago, ¿verdad? Como dije, son totalmente sensitivos. Retrocedo unas cuantas diapositivas. Siguiente. Siguiente. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar de los núcleos de los pares craneales, ¿verdad? El primero de ellos es el núcleo motor somático y brachiomotor, ¿verdad? O sea, núcleo motor somático o brachiomotores, ¿verdad? Que es donde se van a originar. Bueno, entonces tenemos que las fibras nerviosas, o sea, tenemos fibras nerviosas motoras somáticas y brachiomotoras, ¿verdad? De un par craneal. Y estos son los axones de las células nerviosas, ¿verdad?, que están situadas dentro del cerebro. Y ese grupo de células nerviosas se van a juntar todos y van a formar, ¿qué cosa? Van a formar los núcleos motores y van a inervar músculos estriados, ¿verdad? Bueno, sabemos que cada célula nerviosa con su prolongación se va a denominar motoneurona inferior, ¿verdad? Por lo tanto, esta célula nerviosa es equivalente, ¿verdad?, a lo que tenemos en la columna vertebral, que vendrían a ser las columnas grises anteriores. Bueno, eso no importa, después vamos a tocar eso, ¿sí? Bueno, entonces los núcleos motores de los pares craneales van a recibir un impulso de la corteza, o sea, viene un impulso de la corteza a través de fibras, ¿sí? Esas fibras son las fibras corticonucleares o fibras corticomedulares, ¿sí? Bueno, estas fibras se van a originar ¿dónde? En las células piramidales, ¿verdad?, que están situadas en la parte inferior de la circunvolución precentral, que se llama área 4. Y a partir de la parte adyacente de la circunvolución postcentral, ¿sí? Entonces, las fibras se van a originar en las células piramidales que están en la parte inferior de la circunvolución precentral y de la parte adyacente de la circunvolución postcentral, ¿sí? ¿Ustedes ya dieron ya esa parte del cerebro configuración externa o todavía no? O
ahora es la primera vez que escuchan esto, precentral, postcentral. ¿Te referís a la mentoría o a la facultad en sí? A la facultad y a la mentoría me corresponde a mí. Bueno, lo voy a tomar como que no dieron, ¿verdad? Bueno, después tenemos las fibras córtico-nucleares, ¿verdad? O sea, las fibras córtico-nucleares van a descender a través de ¿qué? A través de una corona, ¿sí? Que se llama corona radiada y va a pasar a través de la rodilla a la cápsula interna, ¿sí? Luego van a pasar a través del mesencéfalo inmediatamente mediales a las fibras córtico-espinales en la base de los pedúnculos, ¿sí? Y van a acabar efectuando una sinapsis con las motoneuronas inferiores, porque tenemos motoneuronas superiores, bueno, ahora estas bajaron por todo el cerebro, cruzaron y se van a unir con las motoneuronas inferiores, donde dentro de los núcleos los pares craneales o de manera indirecta a través de las neuronas internupciales que vendrían a ser las que van a comunicar ahí, que vendrían, van a ser así tipo las que van a, no sé, no se me viene la palabra, pero las que, a ver, si es que no puede irse por un lado, se va a ir por el otro, y ese va a ser la neurona internupcial, ¿sí? No sé si me entendieron esa parte. Bueno. Luego tenemos que las fibras córtico-nucleares, ¿verdad? O sea, las fibras córtico-nucleares van a constituir entonces una neurona de primer orden de la vía descendente. ¿Por qué de la vía descendente? Porque empezamos desde la corteza y empezamos a descender, ¿sí? Por eso se llama neurona de primer orden de la vía descendente, ¿sí? La neurona internupcial va a constituir la neurona de segundo orden, ¿sí? Y la motoneurona inferior va a constituir la neurona de tercer orden, ¿sí? Entonces nosotros empezamos desde la corteza, bajamos por dentro del cerebro y nos vamos hacia la periferia, ¿sí? Entonces ahí tenemos neurona de primer orden, las neuronas internupciales, que serían las neuronas de segundo orden, y luego lo que ya se encuentra más hacia la periferia o más inferior serían las neuronas de tercer orden, ¿sí? Bueno, luego tenemos el otro grupo de núcleos motor de los pares craneales, ¿verdad? Que va a ser el núcleo motor visceral, ¿sí? Los núcleos motores viscerales generales van a formar parte de la eferencia craneal de la porción parasimpática, ¿sí? Del sistema nervioso autónomo. Y esos son los núcleos de Edinger-Westphal, el núcleo salival superior y el lagrimal, y el núcleo salival inferior del nervio glosofaringeo, y luego tenemos el núcleo motor dorsal del vago. Siguiente. Bueno, luego tenemos al otro grupo, ¿verdad? Que son los núcleos sensitivos, los pares craneales, la parte sensitiva ya, ¿verdad? Incluyen los núcleos aferentes somáticos y viscerales, ¿sí? Estos son los axones de las células nerviosas que se sitúan por fuera del cerebro y se localizan, ¿dónde? En los ganglios de los troncos nerviosos. O pueden estar situadas también en un órgano sensitivo, como les dije, ¿verdad? Que primero leemos, luego vemos y luego oímos. Entonces se van a situar en la nariz, en el ojo y en el oído. Estas células, ¿verdad? Al igual que las que comenzaban en la corteza, va a tener prolongaciones, ¿verdad? Y esas prolongaciones son los que van a formar la neurona de primer orden, pero de la parte sensitiva de abajo, ¿sí? Las prolongaciones centrales de estas células van a penetrar en el cerebro y van a acabar haciendo sinapsis, ¿verdad? Con células que forman los núcleos sensitivos, ¿sí? Estas células y sus prolongaciones van a ser lo que nosotros le vamos a llamar neurona de segundo orden, ¿sí? Y los axones de estas células van a cruzar entonces la línea media y van a subir ¿dónde? Hasta los núcleos sensitivos, como por ejemplo el tálamo, donde van a hacer también sinapsis. Y luego las células nerviosas de estos núcleos van a formar las neuronas de tercer orden y sus axones van a terminar en la corteza cerebral. Entonces, nosotros, o sea, lo que dije, así resumiendo rápidamente, núcleo motor somático y brachiomotor es lo que empieza allá arriba en la corteza cerebral y baja hacia la periferia para ir a hacer sinapsis con su neurona de tercer orden, pero ya fuera del cerebro. Y luego está el núcleo sensitivo de los pares craneales, que es lo que está hacia abajo, ¿sí? O lo que están en los órganos sensitivos, también hacen la misma cosa que eso,
que empezaba la corteza, pero de manera inversa. Entonces esta es la vía ascendente, va subiendo, va haciendo estaciones y también tiene su neurona de primer orden, de segundo y de tercer orden que va a terminar ya en la corteza cerebral. Y ahí se forma todo un conjunto, un complejo de los núcleos de los pares craneales. ¿Sí? Siguiente. Bueno. Entonces, tenemos los componentes y la función y las siglas, ¿verdad? Que hay que saber, porque a veces los exámenes preguntan netamente con siglas y tenemos que saber qué es lo que nos dice. Bueno, dentro de una vía aferente, tenemos las aferentes somáticas generales. Su función era sensibilidad general. Luego están las aferentes somáticas especiales, ¿verdad? Que su función es audición, equilibrio y la visión. ¿Sí? Después están las aferentes viscerales generales, ¿verdad? Que están dentro de las vísceras. Su función es más visceral, están dentro de las vísceras. Y luego están las aferentes viscerales especiales, ¿verdad? Que su función es el olfato y el gusto. Esas aferentes. Dentro de las eferentes tenemos las eferentes somáticas generales, ¿verdad? Que su función está encargado de los músculos estriados, ¿sí? Luego están las eferentes viscerales generales, ¿verdad? Que son las glándulas y los músculos lisos, ¿verdad? Es la parte de la inervación parasimpática. Y luego tenemos las eferentes viscerales especiales, ¿verdad? Los músculos estriados del arco faríngeo. Siguiente. Bueno, ese es lo mismo que acabo de mencionar. Sí. Siguiente. Pásanos. Siguiente, este es muy largo. Bueno. Bueno, el primer par craneal o nervios olfatorios. ¿Por qué nervios olfatorios? Porque son muchos filetes nerviosos que constituyen después una estructura más grande que es lo que nosotros le llamamos primer par craneal o nervio olfatorio. Pero para formar eso tenemos miles y millones de nervios que se juntaron nada más y formaron una estructura gigante que es el nervio olfatorio, el primer par craneal. Sí, dice que surgen de células nerviosas receptoras olfatorias, ¿sí? Que se sitúan en la membrana mucosa olfatoria, que está localizada en la parte superior de la cavidad nasal, por encima de la concha o cornete superior, ¿sí? Bueno, también vamos a tener las estructuras, ¿verdad? Que son el bulbo olfatorio y el tracto olfatorio. Siguiente. Bueno, bulbo olfatorio, ¿sí? El bulbo olfatorio, que podemos ver ahí que está señalando la compañera con el puntero, ¿verdad? Es una estructura ovoidea, ¿sí? Que posee diferentes tipos de células nerviosas, ¿sí? Tienen varios tipos de células nerviosas. La más grande, ¿verdad? Que es la célula mitral, y también tiene fibras nerviosas olfatorias entrantes, ¿verdad? Que van a establecer sinapsis con las dendritas de las células mitrales y van a formar áreas redondas que se conocen como glomérulos sinápticos, ¿sí? Las células nerviosas más pequeñas, que son denominadas células en penacho, y células granulosas también establecen sinapsis con las células mitrales. Bueno, siguiente. No, retrocedemos otra vez porque todavía no es. Bueno, luego tenemos al tracto olfatorio, ¿verdad? Que es una banda estrecha, sí, es una banda estrecha que está compuesta por sustancia blanca, tiene un trayecto desde el extremo posterior del bulbo olfatorio, ¿verdad? Que se sitúa por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del cerebro, ¿sí? Consta de axones centrales de las células mitrales y en penacho, ¿verdad? Del bulbo olfatorio, y de algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto, porque hay dos bulbos olfatorios, uno derecho y otro izquierdo, ¿sí? Son dos. Siguiente, vamos a hacer rápido. Bueno, segundo par craneal o nervio óptico, ¿sí? Tenemos acá que las fibras del nervio óptico son axones, ¿verdad? De células que se encuentran en una capa, que es la capa ganglionar de la retina. O sea, las fibras del nervio óptico están en la retina en una capa que se llama capa ganglionar, ¿sí?
Y esas fibras van a converger en el disco óptico o papila y van a salir del ojo aproximadamente a 3 a 4 milímetros en el lado nasal de este centro, ¿sí? Bueno, entonces formando el nervio óptico. Las fibras del nervio óptico se hallan mielinizadas, pero las vainas están formadas a partir de oligodendrocitos, más que de células de Schwann, por lo que el disco óptico es comparable a un tracto dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Después tenemos que el nervio óptico va a abandonar la cavidad orbitaria a través del canal óptico y se va a unir con el nervio óptico del lado opuesto para formar, ¿qué cosa? El quiasma óptico, ¿sí? Siguiente. Bueno, luego tenemos el quiasma óptico, ¿verdad? El quiasma, creo que tengo una imagen. ¿Puedes cambiar un poco? Vía óptica, sí, ahí más o menos se va a ver todo. Bueno, bueno, tenemos que el quiasma óptico, ¿verdad? Es el que se haya situado en la unión de la pared anterior, ¿sí? Se haya situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo. Este quiero que graben, ¿sí? Porque forma parte de una de las paredes del tercer ventrículo, el quiasma óptico. ¿Por qué? Porque se haya situado en la unión de la pared anterior y el piso del tercer ventrículo, ¿sí? Sus ángulos anterolaterales se van a continuar con los nervios ópticos y los ángulos posterolaterales se van a continuar como tracto óptico. O sea, hay esa X que ven, entra como nervio y cuando se cruza ya sale como tracto, ¿sí? Del ojo viene el nervio, a nivel de esa X que ven, se van a cruzar las fibras nerviosas y van a salir ya como, como tractos ópticos, ¿sí? En el quiasma, las fibras de la mitad nasal me refiero cuando digo, o sea, sería la fibra que es medial, ¿sí? De cada retina incluida la mitad nasal de la mácula, van a atravesar, ¿verdad?, la línea media y van a entrar en el tracto óptico del lado opuesto, ¿sí? Mientras que las fibras de la mitad temporal, cuando digo temporal, es la fibra que está más hacia o sea, la fibra lateral, ¿sí? ¿Entienden? Lo nasal es lo medial y lo temporal es lo lateral, ¿sí? Entonces, de la retina, ¿verdad?, incluida la mitad temporal de la mácula, van a pasar posteriormente al tracto óptico del mismo lado, ¿sí? O sea que una fibra nasal del nervio, o sea, del ojo derecho, va a entrar en el quiasma óptico y se va a cruzar y se va a ir con la parte temporal, o sea, con la fibra temporal del ojo del lado izquierdo. Eso es lo que dice. O sea, que la parte nasal es la que se decusa, por decirlo así, o sea, cruza la línea media y se va con el otro, ¿sí? Ahí se ve, el que es rojito es, o sea, lo que la compañera estaba señalando. Eso es lo que dije ahí. Que la mitad nasal entra y se va con el temporal del lado opuesto. Bueno, luego tenemos al tracto óptico, ¿verdad? El tracto óptico es la continuación del nervio óptico, ¿verdad? Una vez que pasó por el quiasma óptico, ¿verdad? Y atraviesa en dirección posterolateral alrededor del pedúnculo cerebral. Bueno, la mayor parte de las fibras, ¿verdad?, terminan ahora estableciendo sinapsis con células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. Como ven ahí en la imagen se ve todo lo que te dice, que venimos como nervios, nos cruzamos, nos vamos como tracto, ¿sí? Y vamos a darnos la vuelta por el pedúnculo cerebral y vamos a hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral, ¿sí? Que es una pequeña proyección de ¿qué cosa? De la parte posterior del tálamo, ¿sí? El cuerpo geniculado es la parte posterior del tálamo, una pequeña partecita que se ve del tálamo, ¿sí? Ese es el cuerpo geniculado lateral. Y algunas fibras, ¿verdad?, van a seguir su camino, algunas van a alcanzar el núcleo pretectal y el colículo superior del mesencéfalo y se relaciona, eso, ¿verdad?, es lo que se va a relacionar con los reflejos fotomotores. Bueno,
Luego tenemos al cuerpo geniculado lateral, ¿verdad? Que es un pequeño engrosamiento, ¿sí? Es un pequeño engrosamiento de la zona pulvinar del tálamo, que vendría a ser, como les dije, la parte posterior del tálamo. O sea, el cuerpo geniculado, pueden decir que es la parte posterior del tálamo, o es un engrosamiento ovalado de la zona pulvinar del tálamo. Y ya está, ¿sí? Bueno, luego tenemos la radiación óptica, ¿sí? ¿Verdad? La radiación óptica son fibras, ¿sí? O sea, son fibras, ¿verdad? O sea, son los axones de las células nerviosas del cuerpo geniculado lateral. Como les dije, vamos a hacer un repaso atrás. Nosotros empezamos en el ojo, después nos vamos como nervios, nos vamos a cruzar en la línea media, en esa X, vamos como tracto, después vamos a hacer sinapsis en el cuerpo geniculado lateral, y después de ese cuerpo geniculado lateral van a nacer fibras radiales, ¿verdad? Que son las radiaciones ópticas, ¿sí? Eso es. Y se va a ir a hacer, finalmente, se ve la parte posterior en el lóbulo occipital, ¿sí? Para terminar en la corteza visual, que es el área 17, ¿sí? Ahí termina. Todo ese recorrido del nervio óptico termina en la corteza visual, que se sitúa en el área 17. Bueno, siguiente. La parte es medio tediosa. Luego tenemos los reflejos visuales, ¿verdad? Sí, esta parte es muy importante para la semiología, ¿sí? Los reflejos visuales. Primeramente tenemos el reflejo fotomotor directo y consensual. Luego tenemos los reflejos de acomodación, el reflejo corneal, los reflejos corporales visuales y el reflejo cilio-espinal. ¿Sí? Siguiente. Eso voy a mencionarles nomás porque le voy a confundir todos. Les menciono parte por parte. Siguiente. Bueno, entramos al tercer par craneal, el nervio oculomotor, ¿sí? Este nervio es bastante cortito, tiene su núcleo, el núcleo del tercer par, y su trayecto. Bueno, el nervio oculomotor tiene dos núcleos, el núcleo motor principal y el núcleo parasimpático accesorio. El núcleo oculomotor principal es el que se sitúa en la parte anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto cerebral del mesencéfalo. Creo que tengo una imagen, Andrea, en donde se ve, no, sí, retrocede. Ahí se va a ver todo. Sí, bueno. Como les decía, ¿verdad? El núcleo oculomotor principal es el que se sitúa en la parte anterior de la sustancia gris que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, ¿verdad? Se va a encontrar a nivel del colículo superior, ¿sí? Se sitúa a nivel del colículo superior. Este núcleo lo que tiene, tiene grupos de células nerviosas, ¿verdad? Que van a inervar a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto al oblicuo mayor. Oblicuo superior, perdón, y al recto lateral. Las fibras nerviosas, ¿verdad? Las fibras nerviosas que van a salir pasan hacia la parte anterior a través de un núcleo, el núcleo rojo, y emergen en la superficie anterior del mesencéfalo en la fosa interpeduncular. ¿Sí? Luego tenemos que el núcleo oculomotor principal, ¿verdad? Va a recibir fibras córtico-nucleares de ambos hemisferios cerebrales. ¿Sí? También va a recibir fibras tectomedulares del folículo superior y a través de esta vía va a recibir una información también de la corteza visual. ¿Sí? También va a recibir fibras del fascículo longitudinal medial a través de aquí, a través de la cual, ¿verdad? Se haya conectado con los núcleos de los pares del cuarto, sexto y octavo par craneal. ¿Sí? Luego tenemos al núcleo parasimpático accesorio, ¿verdad? Que es el núcleo de Edinger-Westphal, ¿sí? Que está situado posterior al núcleo oculomotor principal. Los axones de las células nerviosas, que son preganglionares, van a acompañar a las fibras, ¿verdad? Oculomotoras hasta la órbita. Y ahí van a establecer sinapsis con el ganglio ciliar y fibras postganglionares que pasan a través de los nervios ciliares cortos, ¿sí? Luego tenemos al otro, que vendría a ser el trayecto, o sea,
ya terminé ya esa parte de los núcleos, ahora pues les voy a hablar sobre el trayecto del nervio oculomotor, ¿sí? Bueno, el nervio oculomotor, ¿verdad?, va a emerger en la superficie anterior del mesencéfalo, sale en la superficie anterior del mesencéfalo y va a pasar hacia adelante, ¿sí?, entre las arterias cerebral posterior y cerebelosa superior, ¿sí? Después va a continuar hacia el interior de la fosa craneal media, en la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Ahí se va a dividir en una rama superior y una rama inferior, que penetra en la cavidad orbitaria a través de la hendidura orbitaria superior, ¿sí? El nervio oculomotor va a inervar a los músculos extrínsecos del ojo, el elevador superior del párpado, el recto superior, el recto medial, ¿sí?, el recto inferior y el oblicuo inferior, ¿sí? Y también va a inervar a través de sus ramas, ¿verdad?, que se dirigen hacia el ganglio ciliar y los nervios ciliares cortos mediante fibras nerviosas parasimpáticas a los músculos, o sea, a través de eso, ¿verdad?, va a inervar a los músculos intrínsecos, que serían los músculos, el músculo constrictor de la pupila del iris y el músculo ciliar, ¿sí? El nervio oculomotor entonces es completamente motor y es responsable de levantar el párpado superior, ¿sí?, y girar el ojo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, y contrae la pupila y acomoda el ojo. Esa es la función del nervio oculomotor. Bueno, luego le tenemos el siguiente. Al cuarto par craneal, ¿sí?, el nervio troclear, ¿sí? El nervio troclear tiene una función completamente motora, ¿sí? Su núcleo se sitúa en la parte anterior de la sustancia gris que va a rodear al acueducto cerebral del mesencéfalo, ¿sí? Esta se encuentra, ¿verdad?, por debajo del núcleo oculomotor, ¿verdad?, a nivel del colículo inferior. El núcleo oculomotor estaba a nivel del colículo superior, entonces este ya está ya a nivel del colículo inferior, ¿sí? Las fibras nerviosas, después de dejar el núcleo, van a pasar en dirección posterior alrededor de la sustancia gris central, ¿verdad?, para alcanzar la superficie posterior del mesencéfalo. El núcleo del nervio troclear va a recibir fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales. También recibe fibras tectomedulares que lo van a conectar con la corteza visual a través del colículo superior, ¿sí? Y también va a recibir fibras del fascículo longitudinal medial, a través de la cual va a estar conectado con los núcleos, los pares del tercer, cuarto y octavo par craneal. Bueno, luego tenemos que su trayecto, el nervio troclear, es el más delgado de los pares craneales, ¿sí? Y es que les pregunta cuál es el nervio más delgado, bueno, es el cuarto par craneal, ¿sí? Y el único que sale por la superficie posterior del tallo cerebral, ¿sí? Estas son preguntas de examen. Es el más delgado de los pares craneales y es el único que sale por la parte posterior del tallo cerebral, ¿sí? Va a abandonar el mesencéfalo e inmediatamente se va a decusar con el nervio del lado opuesto, ¿sí? El nervio troclear pasa a través de la fosa craneal media en la pared lateral del seno cavernoso, ¿verdad?, y penetra en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior, ¿sí? Está encargado de inervar el músculo oblicuo superior del párpado. Este, como les dije, ¿verdad?, es un nervio totalmente motor que ayuda a girar el ojo hacia abajo y hacia afuera. ¿Sí? Siguiente. Bueno, luego tenemos al nervio más famoso, ¿sí?, que es el quinto par craneal, el nervio trigémino, ¿sí? El nervio trigémino es el par craneal más grande, así como tenemos al más delgado, que es el cuarto par craneal, tenemos al más grande, ¿verdad?, que es el nervio trigémino, tiene aproximadamente 2,5 milímetros de diámetro, ¿sí? Y contiene fibras tanto sensitivas como motoras, ¿sí? Es el nervio sensitivo de la mayor parte de la cabeza y el nervio motor de varios músculos, incluidos, ¿verdad?, los músculos de la masticación. Siguiente. Siguiente diapositiva. Bueno.
Tiene los núcleos del trigémino, ¿verdad? El primero de ellos es un núcleo sensitivo principal, ¿verdad? Que es el que se encuentra en la parte posterior de la protuberancia, ¿verdad? Y está lateral al núcleo motor. Y este se va a continuar inferiormente con el núcleo espinal, ¿verdad? El núcleo espinal es la continuación, ¿verdad? Del núcleo sensitivo principal, ¿verdad? Y se extiende hacia abajo a través de toda la longitud de la médula oblongada o bulbo raquídeo y en la parte superior de la médula espinal hasta llegar al segundo segmento cervical, ¿sí? Y ahí ya entra el núcleo mesencefálico, ¿verdad? Que está compuesta por una columna de células nerviosas unipolares en la parte lateral de la sustancia gris alrededor del acueducto cerebral. Y este se va a extender inferiormente al interior de la protuberancia hasta llegar al núcleo sensitivo principal, ¿sí? Y luego tenemos al núcleo motor, el que se haya situado en el puente, o sea, en la protuberancia medial al núcleo sensitivo principal. Siguiente. Bueno, en cuanto a los componentes del nervio trigémino, tenemos al componente sensitivo, ¿verdad? Las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión de la piel de la cara y de las membranas mucosas tiene un trayecto a lo largo de los axones, ¿verdad? Cuyos cuerpos celulares se hallan situados en el ganglio semilunar o sensitivo del trigémino, ¿verdad? El ganglio del trigémino. ¿Alguien sabe cómo se llama el ganglio del trigémino? Óptico. Ganglio óptico, otro nombre. Láser. Sí, muy bien. ¿Y cómo se llama la parte de la dura madre que le envuelve al ganglio del trigémino? ¿Alguien sabe cómo se llama esa? Es muy importante. ¿Cómo? La parte de la dura madre que envuelve al ganglio de Gasser. Es muy importante. Una partecita, la dura madre que bajó ahí, pues le envuelve al ganglio del trigémino. Ahí se puede acumular, qué sé yo, puede haber una infección y comprime el nervio del trigémino y puede producir una neuralgia. Se llama cavum de Meckel. Ese es muy importante. Siempre pregunta el doctor Milton, ¿cómo se llama la parte de la dura madre que envuelve al ganglio de Gasser? Cavum de Meckel. Anoten ya. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el componente motor del nervio trigémino, ¿verdad? El núcleo motor es la encargada de recibir fibras córtico-nucleares de ambos hemisferios cerebrales, ¿verdad? Y también recibe fibras de la formación reticular, el núcleo rojo, el techo y el fascículo longitudinal medial, ¿verdad? También recibe fibras del núcleo mesencefálico, formando de este modo un arco reflejo monosináptico, ¿sí? Las células del núcleo motor dan lugar a los axones que forman la raíz motora, ¿sí? El núcleo motor inerva los músculos de la masticación, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el miloioideo y el vientre anterior del músculo digástrico, ¿sí? Luego tenemos que el nervio trigémino va a abandonar la cara anterior de la protuberancia como una pequeña raíz motora y una gran raíz sensitiva, ¿sí? Este se dirige hacia adelante saliendo de la fosa craneal posterior, ¿verdad? Y descansa sobre la superficie del vértice, o sea, descansa sobre la superficie superior del vértice de la parte petrosa del hueso temporal en la fosa craneal media, ¿sí? La gran raíz sensitiva se expande ahora para formar ¿qué cosa? Esa raíz sensitiva va a formar una expansión. ¿Y cómo se llama esa expansión que formó a partir de la raíz sensitiva? Recién les dije. O sea, recién les pregunté, ¿qué es el ganglio trigeminal de Gasser, ¿verdad? Que tiene una forma semilunar que se encuentra dentro de ¿qué? Dentro de un saco de dura madre que se llama cavum de Meckel o cavum trigeminal, ¿sí? Bueno, siguiente. Hasta ahí es.
Ahí el trayecto del trigémino, la imagen, ¿sí? El trigémino se divide en B1, B2 y B3, por si les pregunto, ¿sí? La división oftálmica del nervio trigémino, la división maxilar del nervio trigémino, que es B2, y la división mandibular del trigémino, que es B3, ¿sí? Neuralgia del trigémino creo que es más frecuente en el B2. ¿Verdad, André? Siempre me olvido. Sí. El de la mano también le puedo mostrar cómo pueden hacer para acordarse si no se acuerdan cuál era B1, B2 y B3. Eso me encanta. Lo que sí que bueno, van a poner su mano sobre el ángulo de la mandíbula, ¿verdad? Y 3 deditos. Y lo que es arriba es B1, el que se va hacia el ojo, ¿verdad? El otro, el que se va hacia la nariz es B2 y el que se va hacia su boca es B3. Ahí ya no se van a olvidar, ¿sí? Que esas son las divisiones del trigémino. B1, B2 y B3. Siempre pregunto. Bueno, y ahora vamos con el último nervio de hoy, que es el nervio abductor, ¿sí? Este sí que es cortito también. Bueno, el nervio abducen es un pequeño nervio motor que inerva el músculo recto lateral del globo ocular, ¿sí? El núcleo del nervio abducen, ¿sí? Tiene su núcleo. El pequeño núcleo motor está, ¿verdad?, por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo. Este también tiene que guardarse ya en su cerebro, que el pequeño núcleo motor del nervio abducen es el que está situado por debajo del piso de la parte superior del cuarto ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial. ¿Por qué les digo que guarden ya eso en su cabeza? Porque cuando ustedes estudien para su bolilla, van a aparecer ahí los tercer ventrículos, los cuartos ventrículos y sus paredes. Y acá ya tenemos ya una de sus paredes, ¿verdad? Que es el núcleo del nervio abducen, ¿sí? Este núcleo va a recibir fibras corticonucleares aferentes de ambos hemisferios cerebrales, ¿sí? Va a recibir fibras del fascículo tectomedular, del colículo superior, a través del cual la corteza cerebral se va a hallar conectada con esos núcleos, ¿sí? También recibe fibras del fascículo longitudinal medial, por el cual está conectado, ¿verdad?, con los núcleos, los pares craneales, tercer, sexto y octavo par craneal, ¿sí? El trayecto del nervio abducen, las fibras de este nervio van a pasar en dirección anterior a través del puente y van a salir en el surco situado entre el borde inferior del puente y de la médula oblongada, ¿sí? Va a irse hacia adelante, sigue su trayecto a través del seno cavernoso, ¿sí? Y se va encontrándose por debajo y por fuera de la carótida interna, ¿sí? Eso puede preguntarle, ¿con qué se relaciona la carótida interna en el seno cavernoso? Con el nervio abducen, sexto par craneal, ¿sí? Después el nervio va a penetrar en la órbita a través de la hendidura orbitaria superior, ¿sí? El nervio abducen es un nervio completamente motor y se encarga de la inervación del músculo recto lateral y por tanto es responsable del giro del ojo hacia afuera, ¿sí? Eso es todo en cuanto a pares craneales del día de hoy. Lo que sí quería comentarles nomás serían las alteraciones que tenemos en cada nervio, ¿verdad? Ese no está más acá, pero es así para mencionar nomás, ¿sí? Bueno, en el primer par craneal, ¿verdad?, que es el nervio olfatorio, ¿sí? Tenemos sus alteraciones, ¿verdad? La primera, el primero, ¿verdad?, sería la anosmia. ¿Alguien sabe qué es la anosmia? O sea, quería comentarles, ¿verdad?, esas alteraciones para ir familiarizándose ya, porque después los doctores ya les preguntan, ya le dice qué es anosmia, qué es parosmia, y tipo, ellos dicen ya dieron todo. ¿Alguien sabe qué es una anosmia? ¿Que ¿No no tengan? huele? Sí, que no huele. Anosmia es no detectar los olores, ¿sí? Y la hiposmia, ¿Que detecta poco? sí detecta poco. ¿Y la parosmia? ¿Qué es la parosmia? Parosmia sería la alteración del olor, ¿sí? ¿En qué patología tenemos alteración del olor? O sea,
Una patología súper famosa. Gripe. Sí, gripe, No. otra. Nos encerró 2 años por ahí. COVID. Ah, el COVID. Sí, COVID. Y después está la cacosmia, sí, que es una desviación del sentido olfatorio, ¿sí? Ese, por ejemplo, el perfume de, qué sé yo, de tu vecina que huele tan rico, bueno, tiene una alteración de la que se llama cacosmia, entonces va a parecer que tiene olor a materia fecal el perfume de la vecina, ¿sí? No sé si me explico muy drástico mi ejemplo, pero bueno, esa es la cacosmia. Algo que tiene rico olor huele de manera desagradable, ¿sí? Y luego están las alucinaciones olfatorias, ¿sí? Las alucinaciones olfatorias es que te imaginas que estás oliendo algo, pero no. Eso se llama, van a dar cuando estén en cuarto, en semiología creo, que serían las crisis uncinadas en la epilepsia, ¿sí? Que durante un cuadro epiléptico el paciente tiene una alucinación olfatoria. Y luego tenemos la hiperosmia. ¿Qué es la hiperosmia? La hiperosmia es el aumento de esa sensibilidad olfatoria, ¿sí? Que es que ni el perro huele, vos olés. Esa es una hiperosmia, ¿sí? Luego tenemos al segundo par, o sea, las alteraciones del segundo par, ¿verdad? Que Jorge, sería... ¿eh? una pregunta que creo que no sé si importa o no, pero ¿cuál sería la diferencia entre la hiposmia y la parosmia? O sea, ¿y sí? Hiposmia es que disminuye esa sensibilidad olfatoria, ¿sí? Algo que re fuerte del olor, vos no podés oler, ¿sí? Y la parosmia es una alteración del olor, ¿sí? Por ejemplo, yo te rocío con un alcohol en gel en la cara y te pregunto, ¿qué olor tiene? Y vos me decís que huele, qué sé yo, como una mandarina, ¿sí? ¿Entendés lo que quiero decirte? Tiene totalmente alterado esa percepción del olor. Ese es parosmia, ¿sí? Vos le haces Ah, oler una mandarina y él te dice que huele a nada. Eso es parosmia. Hiposmia ya. es disminución. No va a oler eso. Gracias. Bueno, dale. Después está el segundo par craneal, ¿verdad? La que tenemos la agudeza. Ese es muy importante. Hay que explorar la agudeza visual a través de qué? A través de pruebas. Las pruebas de Snell y de Jäger. No tengo una imagen para decirle, pero quiero comentarles nomás que la agudeza visual se explora a través de esas pruebas. Busquen después. Bueno, de la agudeza visual tenemos la ambliopía, ¿sí? Que es la visión, o sea, ambliopía sería la disminución de la visión de uno de los ojos, ¿sí? Uno de los ojos no ve bien, ¿sí? Y después está la amaurosis, que es la pérdida temporal de la visión de un ojo, ¿sí? Y luego ya está ya la visión de los colores, ¿sí? Que se explora a través de las tablas de Ishihara. No sé si ustedes alguna vez llegaron a ver en Facebook, o en Instagram o en Twitter, que hay millón de puntitos de colores y les pregunta qué número ven. Bueno, esa es la tabla de Ishihara y lo que quiere explorar es la visión de los colores. ¿Cuáles son las alteraciones que tenemos? Dentro de la visión de los colores está el daltonismo, la acromatopsia, la metacromatopsia, la monocromatopsia, ¿verdad? Que sería ver solamente un color. Veo todo de amarillo o veo todo de verde. Esa sería la monocromatopsia, ¿sí? Y luego está la agnosia cromática, que ya no puede distinguir ningún tipo de color. Después está el campo visual, ¿verdad? Que se evalúa a través de la campimetría y el campo visual. Es muy importante y quiero que recuerden, porque ya sé ya que se van a sus prácticas de primeros auxilios, siempre y toda la vida hay que evaluar, explorar el fondo de ojo. ¿Qué exploramos en el fondo de ojo? O sea, ¿qué vemos? A veces les puedo preguntar en primeros auxilios. ¿Qué es lo que yo exploro en un fondo de ojo? ¿Qué voy a ver en un fondo de ojo? En un examen de fondo de ojo. Tengo que ver la pupila, ¿sí? O sea, perdón, la papila o disco óptico, ¿verdad? Ver la relación entre arteria y vena, siempre debe haber 2 arterias y 3 venas, ¿sí? Y ver la mácula. Y las alteraciones que voy a encontrar en la pupila son edema,
de papila, no sé por qué quiero decir pupila, edema de papila, hemorragias, así puntitos, y que esté atrofiada, ¿sí? Eso es. Y luego ya viene ya, ¿verdad? El tercer, cuarto y sexto par craneal que se evalúa en conjunto, ¿sí? Hay que ver la motilidad, si es que no hay parálisis, si es que no hay desviaciones del globo ocular, ¿sí? Si es que no hay así movimientos anormales del ojo, que está temblando, está vibrando, ¿sí? Y hay que ver si es que tiene reflejo de pupila, ¿sí? O si tiene dilatada o si tiene contraída, ¿sí? Midriasis mayor a 4 milímetros de diámetro, el tamaño de la pupila, ¿verdad? Y la miosis menor a 2 milímetros del diámetro de la pupila, ¿sí? Y luego el último par craneal, ¿verdad? Que es el nervio trigémino. Hay que ver la parte sensitiva, hay que ver la parte motora. Dentro de la parte motora del nervio trigémino, lo que yo voy a evaluar es la motilidad de los músculos de la cara, ¿verdad? Músculo de la masticación, ¿sí? Ver el tono y el trofismo de ese músculo, ¿sí? Ver los reflejos. Bueno, los reflejos, esto sería tan lindo enseñarles en presencial. En virtual me parece muy, muy todo así, no sé, muy abstracto todo, ¿verdad? Pero la parte motora para explorar el nervio trigémino está el reflejo córneo palpebral, que es en medio, perdón, no es en medio, es en, no quiero prender mi cámara para mostrarle, pero es en la esquina de su ojo. Ahí se tiene que evaluar el reflejo córneo palpebral, ¿sí? Con un hisopo, así, meterle un palito en el ojo y va a empezar a lagrimear, ¿verdad? Ese es el reflejo córneo palpebral, ¿sí? Después está el reflejo superciliar, que es golpearle a la persona o al paciente, así, no golpearle, ¿verdad? Con un puño muy fuerte, sino que despacito nomás, por encima de la ceja, ¿sí? Y luego está el reflejo gravelar, que es lo mismo, ¿verdad? Y el masseterismo. Las alteraciones que vamos a tener en este nervio son la anestesia, ¿sí? O sea, que no siente, o la neuralgia del trigémino, que es algo insoportable, muy doloroso, que seguramente el profe Milton les va a hablar luego. Siempre hay una charla sobre la neuralgia del trigémino y ahí van a aprender mucho mejor, ¿sí? Y eso es todo de la clase de hoy. Espero que les haya gustado y muchísimas gracias. Después vamos a dar los otros 6 pares craneales que sobraron.